La guerra por los recursos. Es un título bastante clickbait, la verdad, pero si quería que la gente fuera a la charla, tenía que poner algo así. Si no es tu caso, si no fuiste a la charla, es tu día de suerte. La estoy haciendo ahora mismo. Como muchos ya sabréis, hace poco hice una charla en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Y bueno, me gustó tanto, me la curré tanto, que quería compartirla con vosotros. Así que sin más dilación, vamos a hablar sobre materias primas críticas. Os mentí, no tengo Netflix. Vamos a hablar de química. Bueno, ¿qué son las materias primas críticas? ¿Y por qué debería ser el título de esta charla? Bueno, las materias primas críticas simplemente son recursos minerales o recursos naturales cuya cadena de suministro está ligada a muchísimas tensiones económicas, conflictos armados o numerosos problemas que puedan interferir en el curso en el comercio de estas materias primas. Y bueno, materias primas críticas hay muchas. De hecho, voy a hacer un recorrido a través de la tabla periódica enseñándoos cuántas materias primas críticas nos podemos encontrar en nuestro día a día. Las tierras raras son el primer grupo que vamos a ver hoy. Las tierras raras son ese grupo abandonado de la tabla periódica que podemos ver abajo. Realmente están en el interior, pero la gente se piensa que están abajo, pero no, están ahí metidas en el interior. Y bueno, ¿qué tienen de especial estas tierras raras? Pues ya su nombre es mentiroso, como el título de mi charla, porque no son tan raras, es decir, son muy abundantes a lo largo de todo el mundo. El problema que tienen es que se encuentran acompañadas de sus compañeros. Es decir, podemos encontrar el lantano con el cerio o con el neodimio, es decir, no se encuentran de forma pura, se encuentran agrupados entre sí. Y bueno, además, la Unión Europea clasifica estos elementos en dos subgrupos, los ligeros y los pesados. ¿Y en qué se diferencian estos elementos, los ligeros y los pesados de las tierras raras? Pues básicamente en su configuración electrónica. Bueno, quedo parado. ¿Qué carajo me estás contando? Bueno, si los físicos hablan sobre átomos y sus núcleos, los químicos hablamos sobre los electrones. No existiría química sin electrones. Por tanto, dependiendo de cómo sea la configuración electrónica de los elementos, estos tendrán unas propiedades u otras. Es decir, dependiendo de cómo interactúen los electrones de un átomo, podremos ver unas propiedades químicas u otras y ver cómo estos elementos interactúan con otros elementos. Y bueno, aquí el otro subgrupo, los Heavy Rare Earth Elements, que son los pesados, ahí abajo podéis ver los elementos que son. Y bueno, como os he dicho, ¿por qué esta clasificación? Porque los light, los ligeros, tienen electrones no apareados, es decir, sus electrones están solos, no están acompañados por otro electrón. Mientras que los pesados sí tienen electrones apareados, es decir, sí tienen un electrón compañero. Las tierras raras son especiales porque dejan interactuar a sus electrones como si fueran imanes. Es decir, cuanto más electrones tengamos en juego, más electrones pueden interactuar como si fueran un imán. Es decir, cuanto más electrones tengamos, cuanto más imanes tengamos, mayores propiedades magnéticas vamos a ver en estos elementos. Pero, ¿y si además estos electrones están solos o acompañados de otro electrón? Podremos ver diferentes propiedades magnéticas. De hecho, a esto lo llamamos materiales paramagnéticos y diamagnéticos. Paramagnéticos cuando tienen electrones que no están acompañados de otro electrón y diamagnéticos cuando están acompañados. Y bueno, a mí esto de qué me importa, pues lo vamos a ver a continuación. Estos son algunos de los óxidos más importantes que hay de las tierras raras. Y bueno, ¿cuál es el mayor productor de tierras raras en el mundo? Sobre todo China, pero es que literalmente China. China se encarga de producir tanto los Light Earth Elements como los Heavy, tanto el 99 como el 98% de ambos grupos. No estamos hablando de
exportaciones, extracciones, no, estamos hablando de producción. Y esa palabra es muy importante, encierra muchas cosas, porque no solo extraen estos elementos o no tienen por qué extraerlos, sino les pueden venir también. Lo más importante es que aquí los tratan químicamente, porque, como he dicho, estos elementos vienen agrupados. Entonces hay que tratarlos químicamente, es complicado. Si encima tienen unas propiedades químicas entre ellos muy parecidas, separarlos químicamente es aún más complicado. Entonces, todo esto tiene una carga de producción enorme. Y es por eso que China es líder en la producción de estos elementos de tierras raras. Y me diréis, bueno, vale, ¿y qué importancia tiene esto? China se encarga de eso. Bueno, muy bien. ¿Qué importancia me da a mí que China sea el rey de las tierras raras? Pues debería importarnos muchísimo. Pues, por ejemplo, aquí en esta gráfica podéis ver cómo a lo largo de 2015 hasta 2019 los precios de las tierras raras han ido creciendo muchísimo, porque China se ha dado cuenta de la importancia de estos elementos, y ahora os voy a decir por qué son tan importantes. Podéis ver ahí ese pico en 2017. Y bueno, ¿y de qué me importa a mí todo esto? Pues importa muchísimo, porque China, al controlar toda la producción de estos elementos, estamos diciendo de que China puede hacer lo que quiera con el precio de estos elementos. De hecho, en 2010 se cancelaron, debido a tensiones políticas entre Japón y China, que ahora no nos vamos a meter en eso, China canceló durante 59 días las exportaciones de tierras raras. De hecho, el precio de estas tierras raras aumentó entre un 60 y un 350% en estos días, y tardó en estabilizarse más de un año. Vale, muy bien, esto está precioso, pero ¿para qué sirven? En plan, a mí que me importa que el precio de las tierras raras suban. O sea, es mucho más importante, yo que sé, la comida, no sé, el papel, yo que sé, miles de otras cosas que usamos en el día a día. Las tierras raras a lo mejor no son tan importantes, ¿no? Y la importancia de las tierras raras os la voy a explicar gracias al boro, otra materia prima crítica. Es sabido por mucha gente que el boro forma una aleación junto al neodimio y el hierro. El neodimio, como he explicado antes, aunque no lo he enfocado mucho, el neodimio es un lantánido, es una tierra rara. Entonces, si no tenemos tierras raras, no podemos hacer esta aleación de neodimio, hierro y boro. Y diréis, ¿y esta aleación para qué carajo sirve? Esta aleación forma lo que llamamos los imanes de neodimio, que son los imanes más potentes que se fabrican hoy en día. Y diréis, vale, un imán, ¿para qué sirve un imán? Bueno, pues un imán súper potente es tan importante, por ejemplo, para los aerogeneradores. Cuando se mueven las turbinas de los aerogeneradores, esto mueve un mecanismo que a su vez mueve un imán, este imán del que estamos hablando, y gracias a la que conocemos todos, ley de inducción de Faraday, un imán, si se mueve a través de una bobina, si entra y sale de una bobina, esto, gracias a su energía magnética, esta energía magnética se puede transformar en energía eléctrica. Y al final tener electricidad, que es lo que nosotros queremos. Entonces, os podéis imaginar que si no tenemos estos imanes, si no tenemos neodimio, tierras raras, porque es que encima para estas aleaciones también se utiliza disprosio o praseodimio, si no tenemos tierras raras, ¿cómo vamos a llegar a la transición ecológica? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pero es que aparte, también el boro, los imanes estos de neodimio también se utilizan para los discos duros. De hecho, si tenéis algún disco duro viejo, si lo abrís, podéis ver que vais a tener seguramente un imán de neodimio. Son bastante potentes, por cierto, tienen bastantes propiedades, podéis usarlos para otras cosas. Y bueno, ¿cuál es el mayor productor de boro? Turquía. De hecho, el 98%. Creo que ya empezáis a entender por qué se llaman materias primas críticas, porque imaginaos que China o Turquía deciden mañana no seguir exportando estas materias primas. Pues se acabó la transición ecológica, o por lo menos durante un tiempo mucho más largo.
Bueno, ahí pone boratos, no es exactamente boro, porque el boro no se extrae como tal, de forma natural. O sea, el boro se encuentra en forma de boratos. Un ejemplo de borato es el bórax, pero bueno, no me voy a meter ahí. Siguientes elementos, y seguramente lo que nos lleve más tiempo de esta charla: el litio, el cobalto y el carbono. Bueno, es sabido por todos que el carbono tiene diferentes formas. Se puede encontrar en un montón de formas. A estas formas los químicos lo llaman alótropos, ¿vale? Una forma alotrópica del carbono es el diamante, pues otra es el grafito. Es el que vamos a hablar aquí. Vale, ¿para qué sirven estos tres elementos? Básicamente para baterías. ¿Por qué estos elementos se utilizan para las baterías? Todo el mundo sabe que es una batería de ion litio. ¿Por qué el litio, el cobalto y el carbono grafítico se utilizan tanto en estas baterías? Pues bueno, para eso tenemos que entender cómo funciona una batería, y con ayuda de mi compañero, mi perrito, vamos a entender cómo funcionan las baterías de ion litio. Mi perro está en una posición muy estable durmiendo, está en un sueño profundo y no quiere que nada le saque de ese estado. Sin embargo, mi perro decide levantarse porque tiene muchísima sed. Se tiene que levantar, tiene que pasar de ese estado tan estable a un estado en el que está pues más incómodo, que tiene que moverse para beber agua. Sin embargo, luego cuando termina de beber agua, otra vez se mete en la cama, pero ya no está, le va a costar un tiempo para volver a caer en ese sueño profundo. Esta tontería os va a ayudar mucho a entender cómo funciona una batería. En una batería tenemos tres elementos como antes, tres estados como antes: el cátodo, el electrolito y el ánodo. El cátodo es de un óxido de cobalto y litio. Este cobalto es del que vamos a hablar luego. El electrolito suele ser una sal de litio, de hecho siempre es una sal de litio. Y el ánodo es, en este caso, en las más básicas, grafito. Baterías de ion litio existen muchísimas, de muchos tipos, pero aquí vamos a hablar de la más básica, porque a partir de estas básicas se desarrollan las más nuevas, por así decirlo. Vale, en el cátodo, en este óxido de cobalto y litio, el litio se encuentra muy estable. Está tan cómodo que el litio no tiene por qué moverse. De hecho, pues nosotros podemos ver en este sólido de óxido de cobalto-litio, podemos ver como el litio no reacciona, está súper cómodo. Sin embargo, cuando hacemos la batería, conectamos el cátodo y el ánodo a través de un electrolito y los conectamos en un circuito cerrado, podemos ver cómo los electrones se mueven a través de la batería. ¿Y qué pasa? Pues que los electrones llegan al grafito. Entonces, ahora el litio dice: uff, estoy empezando a tener sed de electrones. Hay aquí una diferencia de potencial que me está atrayendo hacia el ánodo. Entonces, el catión litio decide moverse a través del electrolito, pasa de esa posición tan estable a una posición un poco más incómoda en el electrolito, para pasar al final al ánodo, donde se va a depositar en esas láminas de grafito. Este proceso es básicamente lo que llamamos la carga de una batería. El proceso inverso es la descarga, cuando el litio decide volver a ese estado estable. Pues ya habéis entendido las baterías, ya habéis entendido por qué es necesario el litio, el cobalto y el grafito. Además, estos materiales no solo se utilizan para las baterías, se utilizan para miles de cosas más, para discos duros, semiconductores, el grafito también para la producción de grafeno, de conductores, el litio para más baterías. Estos se utilizan en circuitos integrados, en electrónica, todo tipo de electrónica que os podéis imaginar, en ordenadores, patinetes, en todos sitios donde haya baterías, en vuestra maquinilla de afeitar, en todos lados. Y bueno, ¿quién produce el litio, el cobalto y el grafito? Pues el cobalto en la República Democrática del Congo, el 68%. Y el litio, es verdad que en Chile es el 78%, pero casi todo se extrae del lo que llamamos el triángulo del litio, que sería Bolivia, Argentina y Chile. Además, también el litio se extrae en muchísimas partes. También se extrae en México, en Australia también hay muchísimo. En fin, es que esto... Pero hay que quedarse con esto, que ciertos países, unos pocos países, controlan
casi toda la cadena de suministro. Es importante que entendamos esto. Además también se extrae litio en Zimbabue. El grafito, sobre todo, casi todo, viene de China, aunque existe el grafito sintético. ¿Y qué más? El cobalto. El cobalto también se extrae en otros países de África, pero sobre todo del Congo. Aquí podéis ver una mina de baja escala de cobalto. Esto tiene otro nombre que se le llama minería artesanal y se sabe que casi todo, de casi todos los elementos, el 20% de todos los elementos aproximadamente, puede variar dependiendo del elemento, este 20% suele venir de minería artesanal. Estamos hablando de profesionales, de personas que no son profesionales, perdón, que están explotadas, que viven en condiciones de trabajo inhumanas. Estamos hablando de trabajo infantil, de personas que no tienen una profesionalidad, que no tienen tecnología y extraen estos recursos. Sky News, yo todo esto lo he extraído de un reportaje de Sky News muy bueno en el que habla sobre el trabajo infantil detrás de estas minerías. Esta especialmente es de cobalto. Ahí podéis ver cómo están extrayendo los sólidos de cobalto que se utilizan en los cátodos, como hemos visto. Y bueno, es importante hablar del trabajo infantil, obviamente. Aquí podéis ver en muchos países donde se extraen materias primas críticas, a ellos se le asocia muchísimo trabajo infantil. De hecho, en la República Democrática del Congo, entre el 40 y 50% de los niños trabajan en actividades económicas. Esto es una forma general. No estamos diciendo que el 40 y 50% todos se dediquen a esta minería. Pero sí es cierto que hay una gran parte de este porcentaje que es por eso. Además, señalar que esto es independientemente de si van al colegio o no. Esto es muy interesante, porque claro, ¿de qué importa la educación? Es decir, ¿de qué importa que haya colegios si luego las condiciones materiales de tu país te obligan a tener que trabajar, a tener obviamente que ganarte la vida? Y si encima no hay una regulación y estás en condiciones de trabajo inhumanas, las obligaciones pues son mucho peor. Y encima, si hay comerciantes chinos que luego te compran el cobalto sin tener ninguna responsabilidad de cuáles son las condiciones detrás de esos elementos, pues apaga y vámonos. Este es un estudio que demuestra que se ha detectado defectos en nacimientos, en bebés, debido a la extracción de minerales, porque extraerlos en esas condiciones sin tecnología, como habéis visto en las fotos, te estás llevando metales tóxicos a las manos. Entonces se ha demostrado que esta minería está asociado con un riesgo de la salud pues bastante importante. El Instituto del Cobalto se encarga de aportar información a los comerciantes para que se den cuenta de que esta cadena de suministro no está nada regulada. De hecho, la Unión Europea no regula el comercio del cobalto. A la Unión Europea le da igual de dónde venga este cobalto y de qué condiciones. Por tanto, este instituto se encarga de aportar información. Bueno, pasamos con el litio. Estos son pozas de evaporación de sal. Podéis encontrarlo en lo que he dicho, la zona del Triángulo del Litio. Hay muchísimas en todos los salares. Bien sabido que el litio, el carbonato de litio, se extrae de los acuíferos debajo de estos salares. Se bombea hacia arriba y se expanden ante el horizonte para que el sol evapore toda esta salmuera. La salmuera es agua y sal, en este caso sal de litio. Entonces, el agua se evapora y tenemos litio, carbonato de litio. Aquí podéis ver cómo los indígenas de esas tierras extraen el carbonato de litio. Y bueno, detrás de todo esto hay una explotación medioambiental bastante grande. De hecho, os recomiendo este documental, se llama En el nombre del litio, donde se puede ver cómo los indígenas cada vez tienen la cosa más complicada para vivir, porque este proceso de obtener el carbonato de litio
requiere de muchísima agua. Y cada vez las condiciones para la agricultura, la ganadería, para ellos mismos, es cada vez mucho más complicada. Y bueno, por no hablar de que todo el mundo sabemos que se piensa que una de las grandes motivaciones del golpe de estado de Bolivia de 2019 fue por culpa de que Estados Unidos metió mano debido al litio. Además, Elon Musk bromeó con esto en Twitter diciendo que harían un golpe de estado allá donde fuera necesario por el litio. Y esto lo podéis tomar a broma o no. A mí no me importa cómo os lo toméis. A mí me gusta tomármelo como es la vida, con evidencias. Las evidencias son que hay expertos que aseguran que una de las grandes motivaciones por las que se ha ocurrido este conflicto, bueno, que está ocurriendo este conflicto en Ucrania, es por el litio de Ucrania. Pero es que esto no es nada nuevo, porque es que ya cuando se detectaron, se detectó que había litio en Zimbabue, los comerciantes chinos no tardaron en llevar sus empresas para extraer el litio allí. Y todo esto ocurriendo lo mismo de siempre, que solo es un puñado de gente la que se beneficia de estas cosas, porque luego la riqueza no llega a todo el mundo. En este artículo de The Atlantic podemos ver uno, y es el principal tema de esta charla, el pequeño secreto que esconde la transición energética. El pequeño secreto es este. El pequeño secreto es que China, si tiene una grandísima producción en tierras raras y en otros muchos elementos, es por su poca regulación en cuanto a temas medioambientales. ¿Cómo puede competir otro país desarrollado en cuanto a regulaciones? ¿Cómo puede competir con China si China no necesita pagar impuestos medioambientales? Y bueno, pasamos ahora a otro grupo, el grupo del platino. Este grupo simplemente tiene este nombre porque comparten yacimientos. Además, sus propiedades químicas también son un poco parecidas, de forma general. Estos son el rutenio, el rodio, el paladio, el osmio, el iridio y el platino, que los podéis ver aquí en la tabla periódica. Vale. El paladio y el platino se utilizan en las pilas de combustible de hidrógeno. Se utilizan como cátodos o ánodos. ¿Y por qué? Pues aquí os presento el esquema de una pila de combustible de hidrógeno. Las pilas de combustible de hidrógeno no son más que otro tipo de batería, solo que en este caso se utiliza hidrógeno y oxígeno. En la batería de ion litio se utilizaba pues este óxido de cobalto y litio más el grafito. Pues aquí se utiliza el hidrógeno y el oxígeno. Y en este caso, el cátodo y el ánodo puede variar, dependiendo de la tecnología de estas pilas. Pero sobre todo suele estar recubierto en platino, porque las condiciones tan ácidas en las que se da estas reacciones de oxidación-reducción necesitan de metales nobles. Y este grupo del platino son muy buenos en esas cosas, metales nobles. Son metales que no reaccionan, no interactúan con otros elementos en ciertas condiciones, obviamente. Y en estas condiciones tan ácidas, tan vulnerables, el platino y otros metales nobles son muy importantes. También podéis ver que en circuitos integrados en electrónica también se utilizan estos elementos, ya sea para vidrio, para los monitores, para memoria RAM, circuitos integrados, capacitors con condensadores de cerámicos de todo tipo. Y bueno, ¿cuáles son los productores de este grupo del platino? Pues sobre todo, el 90% del platino mundial se produce en Rusia y Sudáfrica. El 90%. ¿Entendéis ya lo de materias primas críticas o todavía no lo habéis entendido? ¿Qué pasaría si Rusia o Sudáfrica deciden dejar de comerciar con estas materias? Se acabaría las pilas de combustible, se acabaría la tecnología del hidrógeno, que tampoco es tan importante hoy en día, pero en temas de investigación sí es muy importante. O por ejemplo en electrónica, circuitos integrados, todo lo que he dicho, monitores.
¿Qué decir también? Bueno, Sudáfrica, aparte del platino, también tiene otros muchos elementos como el iridio, el rodio. Es que podéis verlo vosotros mismos. El 92% del iridio se produce en Sudáfrica. Y bueno, problemas detrás de todos estos elementos del grupo del platino. Pues mira, un ejemplo fue lo que ocurrió en Sudáfrica entre 2012 y 2014, lo que se le llama la masacre de Marikana. Esto fue algo específico, pero se dio en muchos otros lugares de Sudáfrica, no solo en Marikana. Pasó que en 2012 hubo una revuelta, manifestaciones por las malas condiciones laborales de las personas que extraen estos metales y básicamente la policía de Sudáfrica asesinó a unas 46 personas por manifestarse. Además, en 2014, en otro conflicto, hubo también manifestaciones y la producción del platino en Sudáfrica paró durante 6 meses. Y esto conllevó luego a pérdidas como la de despidos masivos. Además, el paladio y estos elementos del grupo del platino se utilizan mucho como catalizadores. Un catalizador es simplemente un elemento que hace más rápido una reacción. Por ejemplo, las reacciones que necesitamos en los coches para que los gases que se liberan en el motor de combustión no sean tóxicos, básicamente. De hecho, en el motor de combustión se libera un gas que todos conocemos, que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es terriblemente tóxico porque forma en nuestros glóbulos rojos un compuesto que se llama carboxihemoglobina. Y si se forman muchos de ellos, morimos. Gracias a los convertidores catalíticos, como el paladio, este monóxido de carbono se transforma en CO2. El CO2 tiene otros problemas, pero no es tóxico. Por lo menos si no respiramos solo eso. Este es mi perro. Y está aquí para acordarme de que tengo que beber agua. Porque estamos hablando de tantas cosas que la garganta no me da más. Bueno, penúltimo elemento, wolframio. El wolframio es tremendamente interesante. Es un metal que se extrajo por primera vez en España. También tiene el nombre de tungsteno. Y la característica más importante del wolframio es su punto de ebullición. El punto de ebullición... el punto de ebullición no, el punto de fusión. Para pasar de estado sólido a estado líquido con el wolframio, tienes que otorgar una temperatura de 3422 grados Celsius. Creo que en tu horno no puedes hacer esto. Además, podéis imaginaros que por esta propiedad se utiliza en industria militar, aeroespacial y todo este tema. Bueno, como os podéis imaginar, en todo el tema de la electrónica, de los circuitos integrados, es muy necesario tener elementos muy estables a las temperaturas. De hecho, se utiliza como resistentes del calor, materiales dieléctricos, que luego veremos lo que es un material dieléctrico, transistores, bombillas, tubos de vacío. Es muy conocido el wolframio por utilizarse en las bombillas. Y bueno, ahora mismo no quiero hablar de la producción de wolframio porque del wolframio vamos a hablar junto al tántalo. Pero ya os voy avisando de que el wolframio, casi todo, hoy en día se produce también en China. Pero también mucha parte, o sea, el resto del tungsteno se extrae hoy en día de África. Porque como ya he dicho, este mapa refleja la producción. Es decir, se puede extraer de otros muchos sitios. Y bueno, el tántalo. El tántalo es el último elemento del que voy a hablaros. Y es un metal que es muy conocido, bueno, será más conocido como el coltán, el mineral de sangre, conocido por todos. El tántalo tiene propiedades muy importantes y os la voy a explicar gracias a mi perro. Mi perro está deseoso de comerse todas esas chuches que hay en el cuenco, pero mi perro está enseñado, entonces mi perro sabe que no puede comer hasta que yo no le dé la señal. Pues esto, queridos niños, ¿cómo funciona un condensador? Cuando yo le doy la orden a mi perro, es cuando mi perro come. Pues así es como funciona un condensador. Un condensador no es más que 3 capas. Un conductor, un dieléctrico y otro conductor. Este dieléctrico está hecho muchas veces de tántalo. Estos capacitors
lo que hacen es almacenar un poco de energía. ¿Y a qué llamamos nosotros esto de almacenar energía? Imaginaos un circuito cerrado, ¿vale? Imaginaos que los electrones cuando pasan, es que no pasan, es que no pueden pasar a través del dieléctrico, porque el dieléctrico no conduce la electricidad. También habíamos dicho que el wolframio también servía para estas cosas. Los electrones se quedan en el conductor, pero no pasan al otro conductor porque hay en medio un dieléctrico. Como os podéis imaginar, aquí es cuando mi perro estaría esperando a la señal. Os podéis imaginar que como se aglutinan tantos electrones en esa parte, no pueden pasar, en el otro lado del capacitor se forman, o sea, hay muchos protones que están deseosos de atraer esos electrones. Están esperando hasta el último momento para que se les dé la señal para poder tocarse, para poder volver a encontrarse. Y bueno, aquí se forma una diferencia de potencial. Aquí se genera un voltaje. El voltaje, para que lo entendáis, es como la presión. En una piscina, en la superficie, hay una presión. Y abajo, en la profundidad, hay otra presión. A esta diferencia es lo que llamamos presión. Pues con el voltaje es algo similar. Aquí podemos ver muchos electrones y en la parte de abajo muy pocos electrones. Es que ningún electrón. Por tanto, se genera esa diferencia, esa diferencia de voltaje en la que luego ayuda a otorgar una electricidad cuando nosotros queramos. Es decir, es electricidad cuando nosotros queramos, de una forma muy rápida. De hecho, si nosotros le damos la señal, si quitamos la batería, pues la bombilla en este caso se encendería. Así es como funciona un capacitor. De hecho, 0,6 toneladas de tántalo se utilizan para un zettabyte. Un zettabyte es 1 por 10 elevado a 21 bytes. Es muchísimo. Pero os podéis imaginar que este elemento, aunque en muy pocas proporciones, es completamente necesario. ¿Y por qué es necesario? Pues porque el tántalo tiene una propiedad muy importante y es que se puede hacer muy pequeño y aún sigue siendo muy efectivo y sigue teniendo ese rendimiento tan grande en los condensadores. Y bueno, podéis imaginaros el tántalo de dónde se saca. Sobre todo se produce en el Congo. Pero es que además la OCDE, que es la cooperación del desarrollo, perdón, la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha establecido cómo es el comercio de estos minerales, tanto del wolframio como el tántalo. De hecho, la OCDE nos dice que entre el 20 y el 25% de estos elementos, sobre todo del tántalo, es debido a la minería de baja escala, de esta minería artesanal que hemos mencionado antes. De hecho, la OCDE nos muestra este esquema donde nos dice que todos estos elementos están asociados a tasas ilegales, a labores forzadas de trabajo, trabajo infantil, tortura, condiciones inhumanas, violencia sexual, violaciones de los derechos humanos en general. Pero es que aparte, cuando estos minerales se extraen, pasan a través de un montón de trabas, de riesgos, de tasas, de grupos armados que intentan beneficiarse de estos elementos. Grupos armados que no tienen nada que ver con el gobierno pueden hacerse con el control de esta cadena de suministro y hacer pagar sobornos para que esta cadena de suministro pueda continuar. Aquí podéis ver una imagen del Congo. Y bueno, deciros que hay un documental muy interesante que se llama Musungu, Operación en el Congo, donde se ve toda esta cadena de favores, de sobornos, donde hay muchísimos grupos armados con nada que ver con el gobierno que se dedican a estafar a esta pobre gente. Y bueno, ya para terminar, deciros que muchos de los países donde sostienen estas materias primas críticas están asociados con una altísima pobreza. Muchos de estos comerciantes se lucran completamente de estas personas, que luego encima no tienen una base con la que vivir. Decidme si alguien puede vivir con $1,90 al día. Pero es que encima estamos diciendo que 413 millones de personas
viven con menos de esto. O sea, estamos hablando de que aquí no entra una persona que gana 1,91, ni 1,92, ni 1,93. O sea, que es que la realidad es mucho peor. Y bueno, también deciros que en estos países, encima, cuando luchas por la no degradación del medio, cuando luchas por tus derechos ambientales, puedes acabar asesinado, como en 2015, que se acabó con la vida de 185 personas. Sobre todo en Brasil. Brasil es verdad, por el tema de la deforestación, que no viene al caso ahora mismo, pero por ejemplo, en el Congo se acabó con la vida de 11 personas. Y también en muchos países de Latinoamérica o incluso en China. Y bueno, y aquí habría que hablar ahora sobre todo lo demás. Habría que hablar sobre motores de tracción. En los motores de tracción se utilizan materias primas críticas también. Se utilizan muchísimas tierras raras. El disprosio, el neodimio, el praseodimio, también se utiliza boro. Habría que hablar de la robótica, de cómo se utiliza el praseodimio también, tierras raras, el boro. Habría que hablar de drones, también tierras raras, por todos lados tierras raras. Habría que hablar también del titanio, que se usa también en absolutamente todo tipo de robótica. De semiconductores como el boro, el germanio, el galio. También materias primas críticas, de las que no hemos hablado. Para las células fotovoltaicas. De impresión 3D, que cada día está más en auge. Sobre el wolframio, sobre el cobalto, que se utiliza para superaleaciones. Del vanadio para aleaciones también, que no hemos hablado. Son materias primas críticas todas. Habría que hablar sobre el caucho, de cómo se deforesta en Indonesia para obtener caucho de forma natural. Habría que hablar también del precio del aluminio en Guinea y de las bajas condiciones laborales que hay en estos países. Que el aluminio no es una materia prima crítica, eso es cierto, pero es un elemento completamente condicionante de estas tecnologías. Y es verdad que el aluminio es reciclable, pero aún así, infinitamente reciclable, pero aún así se sigue extrayendo. Y Guinea es uno de los mayores productores. Habría que hablar de los fosfatos en Marruecos. De los fosfatos se obtienen los detergentes, por ejemplo, pero otros muchos más productos. Se sabe que Estados Unidos metió mano en Marruecos con el conflicto del Sáhara Occidental gracias a los fosfatos. Y a esto, por último, hay que hablar sobre el cambio climático. Porque si estamos hablando de todo esto, es porque hay 3 objetivos muy claros por las materias primas críticas. Las energías renovables, la movilidad sostenible y el espacio y la defensa. Estos son los 3 principales objetivos de las materias primas críticas. Y algo muy importante hoy en día es el cambio climático. China es de las principales, bueno, es que es la principal economía y la que más emite en cuanto a CO2. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver pues que la transición a la energía limpia, como hemos visto a lo largo de toda esta charla, está controlado por un puñado de países. Dependemos completamente de estos países donde no hay regulación, donde se explotan a las personas, donde el trabajo es inhumano, donde hay trabajo infantil, donde hay violencia sexual. Y sin embargo, la Unión Europea es cierto que no utiliza los yacimientos minerales. Es sabido que hay muchísimos yacimientos minerales en Europa que no se están explotando porque la Unión Europea ha decidido tirar por otro camino, que es el reciclaje. El reciclaje de materias primas críticas. Hay muchísimas líneas de investigación. De hecho, en la Universidad de Málaga hay una línea de investigación acerca de cómo reciclar baterías de litio. Pero también esto es un mundo entero. Y si queremos llegar a una transición ecológica, además de sostenible, equitativa, igual para todos, es necesario que dejemos de explotar estos recursos que están a manos de muy pocos países donde las condiciones son pésimas. Y si queremos llegar a este objetivo sostenible de comunidades, de ciudades sostenibles, como dicen las Naciones Unidas, es necesario meter dinero en la investigación. Y bueno, mucha información. Espero que os haya gustado. Deciros
que eso, es necesario dar dinero a la investigación para reciclar, porque si no seguiremos dependiendo de estos países, seguiremos siendo cómplices de estas graves situaciones que se viven día a día. Y recordad que somos la sociedad del cambio climático. Hoy en día, aunque parezca que no, todo depende del cambio climático. Ese va a ser nuestro principal motor durante este siglo y va a determinar nuestra tecnología y nuestro uso de ella. Así que, sin más, me despido y recordad, somos la sociedad del cambio climático. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.